larga de nutrición. Entonces vamos a tratar de que aprendan, se les quede la parte básica y luego ya cada uno que tenga interés, ¿no? En ahondar más, ya podrá hacerlo revisando la bibliografía, revisando libros, etc. Entonces aquí vemos en la primera lámina, ¿no? Sobre todo se hicieron la clase pasada, los que ustedes han determinado es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal a ustedes les ayuda a saber más o menos cómo está la población, ¿no? En el caso también de ustedes mismos personalmente, si estamos en es normal o tenemos ligeramente hacia el lado derecho, estamos con sobrepeso, o estamos al lado izquierdo, o estamos con índice de masa corporal menos de 25, 25 es normal, ¿cierto? Ya tenemos un índice de masa corporal de 18, ya estamos hablando de una persona que está nutrida o está enflaquecida, como dice, ¿no? Luego también es muy importante que la nutrición no solamente es el consumo de alimentos, acá como veíamos los diferentes temperaturas y frutas, debemos consumir 5 porciones al día. Eso es lo recomendable. Y muchos de los últimos artículos dicen que debemos consumir mucho más todavía al día. Pero lamentablemente en nuestro menú, en nuestro quehacer diario, no tenemos la oportunidad de consumir las verduras y las frutas, ¿no? Ahora, en lo que nos ofrecen, no almorzar, yo no me almuerzo un poco de lo que se habla de la universidad o son los restaurantes, y muy poca verdura nos ofrecen, ¿no? Entonces uno va a tener que tener ¿cómo se llama? Sus frutas siempre cargadas, ¿no? Y otra parte importante es la parte del ejercicio diario. Ustedes, sobre todo, que son estudiantes, y mayormente pasan casi todo el día, pero mayormente sentados escuchando clases. Entonces es necesario, como dice acá, tener 30 minutos de actividad física. Quizás algunos de ustedes saliendo de acá se van al gimnasio o practican un deporte, ¿no? Pero ese es muy poco, son 30 minutos. Entonces uno de los pasos importantes no solamente es el alimento, sino también la actividad física. Debemos acostumbrar a tener una actividad física, no diaria, quizás interdiaria, pero veces por semana. Pero tampoco eso de que solamente los fines de semana voy a hacer actividad física, no, tampoco. Entonces, este es lo que está en el sílabo. Como ustedes ven, es en realidad, esto lo hacemos en 2 horas. Minerales es una clase, vitamina es una clase, energía es una clase con alimentación. Todo lo hacemos es una clase que es algo maratónico, entonces yo voy a darlo, como dices, una pincelada, la parte más importante, y ustedes ya quedarán cada uno de ustedes en que puedan ir ahondando más acerca de la parte de nutrición. Además, acuérdense que ustedes van a hacer ya profesionales de salud, y siempre ustedes son de radiología, ¿no? Entonces, las personas que van a percibir, etcétera, o esa persona placa, siempre le hablan de salud, deben saber algo de nutrición, algo de concepto, ¿no? Entonces, vamos a hablar nosotros en cuanto al aspecto de qué diferencia entre alimentación y nutrición. Alimentación y nutrición no es lo mismo. Alimentación, como dice aquí, comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación, o sea, todo lo externo, ponerte más allá. ¿No? Entonces, la parte de alimentación comprende la parte de los alimentos, y para que nosotros tengamos también está la disponibilidad de los alimentos. Para que nosotros tengamos esa parte de la disponibilidad de alimentos, finalmente, ¿qué debe haber pasado? Debe haberse sembrado, debe haberse cosechado, debe haberse transportado, llegó al mercado, y nosotros compramos ese alimento, tenemos está disponible, pero hay otros factores, como el factor económico, el factor cultural, el factor de las creencias y hábitos que tienen las personas. Yo no consumo tal cosa porque mi creencia o mi religión me dice que no debo consumir. Entonces, toda esa parte de ahí, por eso dice que es un proceso voluntario, ¿no? Entonces, yo ya llego al mercado,
Yo voy a seleccionar el alimento de acuerdo a mi actividad económica, a mis hábitos, a mis costumbres, en forma voluntaria. Y luego, después, ¿qué voy a hacer? Voy a prepararlo y luego lo ingiero. Hasta ahí comprende toda la parte de alimentación. O sea, son todos los procesos externos a nuestra nutrición. Además, la nutrición, ¿qué es? Ya viene a ser un proceso biológico y voluntario. Ustedes ya ingirieron el alimento y dentro del organismo va a sufrir una serie de procesos y transformaciones y se va a utilizar los nutrientes que tenga este alimento. Y ahí ya sí es involuntario, porque ustedes ya no van hasta esta parte que ustedes llegaron a la parte de ingerir el alimento es voluntario. Pero una vez que ya lo comieron y comienzan a estar siendo unos procesos que no se van a detener, ¿no? Entonces, por eso dice ahí que es un proceso involuntario, el organismo va a asimilar los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento y mantenimiento de las funciones naturales, ¿no? Entonces, que esté bien claro que vos es alimentación y que vos es nutrición. Alimentación antes de que yo me lleve el alimento a la boca. Y después ya viene nutrición, ya mordí el alimento y todos los procesos que ocurren dentro de nuestro organismo. ¿Y para qué ocurren todos esos procesos en nuestro organismo? Para que tengamos nosotros los nutrientes necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. ¿Ya? Entonces, hay muchas ciencias que van a actuar, ¿no? Entonces, la ciencia de los alimentos, los nutrimentos, en algunos libros van a encontrar ustedes nutriente y nutrimento, pero es lo mismo, ¿ya? Nutrimentos y las sustancias que contienen su acción, interacción, equilibrio, relación con la salud y la enfermedad, ¿no? Y el proceso por el cual el organismo ingiere, absorbe, esto vendría a ser nutrición y esto vendría a ser la parte de la alimentación. Entonces, ¿qué hemos visto? Nutrición es el estudio de los procesos mediante los cuales los orgánulos celulares, porque acuérdense que todo eso va a llegar, nuestro organismo está compuesto de tejidos y el tejido está compuesto de ¿qué? De células, y llega a la célula. Y entonces en la célula hay varios elementos, ¿no? Por eso existen orgánulos celulares y los cuales utilizan las sustancias necesarias contenidas en los alimentos que deben hacer los nutrientes para mantener la integridad estructural y funcional. Entonces llega a través de los alimentos, después del proceso de digestión y absorción, llegan los nutrientes necesarios para que esta célula pueda vivir y pueda, como dice, mantener su integridad estructural y funcional. Acuérdense, la célula, después vienen los tejidos, vienen los órganos y los sistemas, y luego viene el organismo como un todo, ¿no? En ese orden vamos de menor a mayor. Entonces, la nutrición lo que va a hacer es obtener todo lo que necesita esta pequeña célula para que pueda mantener su integridad estructural funcional y por lo tanto eso va a ir creciendo en los tejidos, órganos, sistemas y organismos, ¿no? La nutrición no es una ciencia sola, sino es una ciencia que está relacionada también con otras ciencias, ¿no? Por eso dice, es un abanico, como dice acá, de disciplinas, las cuales están involucradas, ¿no? Para que nosotros podamos comprender bien el proceso de nutrición, tenemos que saber algo de biología molecular, por supuesto, biología, genética, bioquímica, primero debería ser química, bioquímica, biofísica, porque tenemos, sobre todo ahora que vamos a hablar de energía, entonces ahí estamos aplicando parte de física, ciencia de los alimentos. ¿Por qué? Porque todo alimento, como vamos a ver, tiene unos componentes, tiene una composición química, y eso donde lo estudia en la ciencia de los alimentos. Entonces, en esa composición química van a determinar la composición química de un determinado alimento y entonces diremos, este alimento aporta más cantidad de ¿qué? De energía, este alimento aporta mayor cantidad de proteínas, dependiendo de qué? De su composición, ¿ya? Luego la parte de microbiología. Acuérdense de que los alimentos también es una materia viva, es una matriz de nutrientes. Y no solamente nos sirve a nosotros, sino también sirve a quienes, a los microorganismos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de que el alimento que nosotros consumimos sea inócuo a la salud de la persona. No solamente por
contaminación de microorganismos, sino también puede haber algunos tóxicos, pesticidas. Entonces, toda esa parte lo estudia microbiología y también la ciencia de los alimentos. Acuérdense de que el alimento debe ser inocuo, no solamente parte microbiológica, sino también la parte de presencia de tóxicos, de pesticidas, de residuos de metales, ¿no? Como el plomo, que son metales tóxicos para nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí hablamos de inocuidad. Luego fisiología, patología, inmunología, psicología, sociología, como les dije. Ustedes van a tener disponibles los alimentos, pero de acuerdo a sus creencias, a su religión, compro, no compro, selecciono, puedo seleccionar un determinado alimento. Y eso va en la parte psicológica, sociológica, que tiene que ver con las creencias, hábitos, costumbres. Bueno, ciencias políticas, antropología, ecología, comunicación, ¿sí? Entonces, como ven, hay un abanico de disciplinas que están relacionadas con la nutrición. Solo decir que sí, sí hay que apagar eso. Pero ahí ya están los señales. ¿Recuerda que yo le he dicho que apague porque te confundió? Y a ti te creo de que no, que tiene que estar así para que se ventile, pero yo realmente te confío. Vamos a ver la pregunta, a ver cómo sucedió, no se ha dejado nada para manejar eso del aire. Algo de él encontró un nota para apagar. Ya, entonces. No, eso sería. Bien, entonces, ¿qué cosa hay en los alimentos? En los alimentos, como ya les mencioné, hay una composición, tiene una composición química. Y eso se determina mediante análisis que se hace en el laboratorio, ¿no? Entonces, en esa composición química lo que vamos a tener son sustancias que dentro de nuestro organismo van a cumplir una determinada función, ¿no? Entonces, toda sustancia indispensable para la salud del cuerpo es incapaz de sintetizar o lo hace en cantidades tan pequeñas que son insuficientes para mantener la salud. Entonces, el alimento va a tener unas sustancias que cuando nosotros lo consumimos van a tener una determinada función, como lo estoy mencionando acá, y que es importante que estén presentes para poder mantener la salud y que el organismo no lo puede sintetizar. El organismo lo puede sintetizar, bueno, carbohidratos sí pueden sintetizar por algunas vías metabólicas, ¿no? Glucosa, pero grasas, algunos ácidos grasos, ¿no? Algunas proteínas también, pero por eso se le llama que también son esenciales. ¿Por qué? Porque el organismo no lo puede sintetizar y tiene que venir con los alimentos. Entonces, esas sustancias reciben el nombre de nutrientes y esas son las sustancias que van a cumplir una función dentro de nuestro organismo. Entonces, tenemos diferentes nutrientes, energéticos, estructurales y reguladores, dependiendo cuál es la función. Entonces, energético, como su nombre le indica, va a servir para qué? Proporcionarnos energía, ¿cierto? ¿Y qué nutrientes van a ser los responsables que nos van a proporcionar energía? Tenemos los carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Ya? Entonces, estos son considerados como macronutrientes. Carbohidratos, grasas y proteínas son macronutrientes y son los únicos que nos van a proporcionar energía. Claro que las principales fuentes de energía deberían ser los carbohidratos y las grasas. Luego tenemos los nutrientes estructurales, como su nombre le indica, estructuras, y son los que van a servir para poder estructurar o síntesis de tejidos, ¿no? Síntesis de tejidos, de hormonas, etc., ¿no? Y tenemos agua, minerales, líquidos, carbohidratos y principalmente las proteínas. También nos sirven las proteínas como transportadoras, ¿ya? Porque por decir las lipoproteínas, su mismo nombre lo indica. Tiene una parte que es grasa y tiene una parte que es proteína, porque si no hay proteína no puede ser transportada esas grasas a través de nuestro organismo. La vitamina, el fierro. El fierro es transportado por una proteína, por una sustancia denominada transferrina y es de naturaleza proteica. Entonces eso va a servir como estructura y síntesis de tejidos, hormonas, etc.
Y luego tenemos las sustancias denominadas reguladoras, ¿no? Las sustancias reguladoras, acuérdense, ya llevaron ustedes bioquímica, ¿no? Entonces, tenemos una reacción enzimática y hay sustancias que van a hacer que algunas vitaminas y algunos minerales nos van a ayudar a que esa reacción se lleve a cabo, ¿no? Entonces, y por eso se le dice que van a regular los procesos metabólicos. No solamente vitaminas, minerales, sino también agua y proteínas, pero principalmente vitaminas y minerales. ¿Ya? Entonces, nutrientes, sustancias que tienen que venir con nuestros alimentos porque el organismo no lo puede sintetizar. Clasificación, energéticos, estructurales y reguladores. Se llaman macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas porque son los únicos que proporcionan energía. Luego, los estructurales, que sirven para síntesis de tejidos, síntesis de proteínas, síntesis de hormonas, síntesis de transportadores, básicamente son las proteínas, pero también el agua es importante, algunos minerales, líquidos y carbohidratos. Reguladores de los procesos metabólicos son aquellos que van a estar en las reacciones enzimáticas que ocurren en nuestro metabolismo, en los diferentes sistemas metabólicos, y que van a servir como cofactores, sobre todo vitaminas y minerales. A estos carbohidratos, grasas y proteínas macro, y vitaminas y minerales y agua se le llaman micronutrientes porque están en cantidades también pequeñas. En cambio, y no proporcionan energía. Acuérdense, los únicos que proporcionan energía son estos tres, y esos los vamos a necesitar en mayor cantidad. En cambio, vitaminas y minerales los necesitamos en menor cantidad. Entonces, las características que debe tener un nutriente, ya hemos dicho que debe tener una función biológica específica, y hemos mencionado energético, estructural o regulador. Y luego la otra, que si lo suprimimos de la dieta, se suprime esa función y tendremos ya una función biológica específica con un funcionamiento adecuado de células de la sangre o sistema nervioso, ¿no? Y si lo vamos a suprimir, entonces ya no va a haber un buen funcionamiento de esta célula o estas funciones biológicas. Adelante, bueno, yo no voy a estar a cada ratito interrumpiendo, por favor, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, cuando nosotros le agregamos nuevamente este nutriente que fue omitido, vamos a nosotros a tener que se va a recuperar la función. Pero hay que tener cuidado de que no lleguemos al extremo de que pueda ocurrir un daño irreversible. Sobre todo tenemos algunos procesos de desnutrición. Tenemos algunos procesos de nutrición, sobre todo en los niños, de nutrición proteica o energético-proteica. Entonces vamos a tener a niños pequeños o pueden tener otros problemas más de salud. Entonces, proporcionan energía, mayormente son los carbohidratos, luego proteínas y mayormente también las grasas. Las proteínas en menor cantidad, porque su función principal es la de crecimiento y desarrollo, ¿no? Después tenemos algunos líquidos relacionados con crecimiento y desarrollo, algunas vitaminas, algunos minerales y acuérdense del agua. Y regulan el proceso, sobre todo vitaminas, minerales y agua. Hay proteínas también y algunos líquidos que pueden regular los procesos, sobre todo los procesos metabólicos en el cuerpo. Bien, la fuente de energía. Y hemos dicho que hay nutrientes energéticos, que mayormente son carbohidratos, grasas y proteínas. El alcohol también es una fuente de energía y nos vamos a ver que va a proporcionarnos a nosotros 7 kilocalorías por gramo, pero no es un nutriente, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos energía en nuestro organismo? Si ustedes no tuvieran energía no estarían acá sentados, porque toda actividad que nosotros desarrollamos tiene un costo de energía, hay un gasto de energía. Entonces, no antes, por eso acá dice, la energía del cuerpo sirve principalmente para formar nuevos compuestos, llevar a cabo los movimientos musculares, porque la toxicidad muscular, si no hay energía, no tendríamos que llevar cabos largos, promover la transmisión del impulso nervioso y conservar el equilibrio iónico dentro de la célula. Entonces, son las principales, se puede decir, funciones o el fin de la energía dentro de nuestro organismo. Entonces,
sé qué en otra lámina vamos a hablar sobre esta parte de alimentación. Bien, alimentos. Entonces, ya hemos hablado que la alimentación es todo antes de que nosotros mordamos y siga todo el proceso de nutrición. Entonces, el alimento se dice que son los vehículos de quienes de los nutrientes. Porque hemos dicho que el nutriente es una sustancia que debe venir ¿con qué? Con los alimentos. Entonces se considera que el alimento es un vehículo de los nutrientes. O son todas sustancias constituidas además de nutrientes por otros compuestos capaces de desempeñar una función de nutrición. Entonces, el alimento tiene una composición química. Y esa composición química a la vez van a ser sus componentes, son carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Hay alimentos que tienen mayor cantidad de agua como hay alimentos que tienen menor cantidad de agua, ¿no? Entonces todo eso está de dónde? En las tablas de composición de alimentos. Entonces ustedes pueden determinar qué les está proporcionando un determinado alimento. Ahora, en la tabla de composición de alimentos no solamente están los macronutrientes, sino también qué vitaminas y qué minerales le proporciona un determinado alimento. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de los alimentos? Igual va a haber alimentos energéticos. Entonces, alimentos energéticos, ¿qué van a tener esto principalmente? No digo plumón, no. El alimento energético mayormente va a tener en su composición mayor cantidad de ¿qué? ¿Qué creen? Bueno, ahí creo que está. Acuérdense que un alimento... ¿Perdón? Ya, acá también hay... Sí, ya, gracias. Un alimento va a tener una determinada composición. Va a tener ¿qué? Carbohidratos, va a tener grasas, va a tener proteínas, va a tener agua, va a tener fibra, va a tener vitaminas y va a tener minerales. Grasas, ¿no? Entonces, los alimentos que van a ser energéticos son aquellos que van a tener grasas y carbohidratos ¿en qué? En mayor cantidad. ¿Ya? Los carbohidratos, por decir un alimento energético, son los cereales, ¿no? Los cereales en su composición tienen, en cuanto a carbohidratos, tienen alrededor del 60% de carbohidratos. Las leguminosas en un 52%, porque son los que tienen mayor cantidad de carbohidratos. En grasas tendremos algunas frutas, como conocemos la palta. La palta tiene una buena cantidad de grasas, y luego tenemos otros alimentos, los aceites, que mayormente es grasa. Entonces, estos son ¿qué? Alimentos energéticos, porque en su composición tienen mayor cantidad, ya sea de carbohidratos o de grasas. Las oleaginosas. ¿Qué oleaginosas conocen ustedes? ¿Qué oleaginosas conocen? Oleaginosas. Así está lejos. La soya es una oleaginosa. ¿Por qué? Porque es un frijol, pero tiene alto contenido de grasa. El maní, la castaña, las nueces son oleaginosas porque tienen alto contenido de grasa, pero también tienen proteínas. Las leguminosas también tienen un alto contenido de proteínas, pero tienen menor cantidad de carbohidratos. Los cereales tienen mayor cantidad de carbohidratos y menor contenido de proteínas, ¿no? Entonces, los alimentos que le van a proporcionar energía son aquellos que en su composición tienen mayor cantidad de carbohidratos y de grasas. Luego, tenemos, por eso dice, contribuye a proporcionar energía al organismo, ricos en carbohidratos y grasas, como están. Los dulces, los panes, los cereales, la leguminosa, los frutos secos tienen mayor cantidad, por decir el higo seco tiene una gran cantidad de ¿qué? De azúcares, o sea de carbohidratos, aceites y margarinas. Todos son alimentos energéticos. Luego tenemos los alimentos plásticos.
que van a contribuir a la formación de tejido, crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿quiénes van a ser? Los alimentos que en su composición tienen mayor cantidad de ¿qué? Proteína. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la misma composición que tiene el alimento, se está clasificando de los nutrientes, porque a la larga son los mismos nutrientes, se está clasificando a los alimentos. Entonces, ¿cuáles van a ser alimentos plásticos? La carne, el huevo, ¿no? Luego el queso, la leche también tiene proteínas, aunque es pequeña, poca su cantidad, pero es considerado un alimento plástico, ¿ya? Entonces, aquellos que tienen mayor cantidad de proteínas en su composición. Y los alimentos reguladores van a ser aquellos, como su nombre lo indica, van a regular. Entonces son aquellos que van a tener mayor cantidad de ¿qué? De agua y vitaminas y minerales, ¿ya? Entonces, y a la larga digo que son nutrientes. Acuérdense que estos tres son macronutrientes y todo lo demás es micronutrientes, a excepción de la fibra. La fibra está dentro de los carbohidratos, pero ¿no? Dentro de los carbohidratos está la fibra, porque tenemos carbohidratos, ya ustedes han llevado la parte de carbohidratos en bioquímica, ¿no? Entonces tenemos los monosacáridos, los polisacáridos y los polisacáridos no amiláceos, que vendría a ser la fibra, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren saber qué alimento es, tienen que recurrir a sus tablas de composición de alimento y le van a ver ustedes cuál de los componentes están en mayor cantidad y por lo tanto tal alimento va a caer en tal categoría, en tal clasificación. Entonces, es muy semejante la clasificación a la de los nutrientes, pero acá estamos hablando de ¿qué? De alimentos que nos van a proporcionar estos nutrientes. Bien, energía. Algo que tenemos que tener en cuenta es la energía, porque sin energía nosotros no podríamos existir, así como un automóvil sin gasolina no camina. Nosotros también sin energía no caminaríamos y podríamos estar ustedes sentados, nuestro corazón no funcionaría, todo nuestro sistema no funcionaría si no tiene energía. Entonces, ¿qué es energía? Bueno, vamos a tener las definiciones que son de la misma física, ¿no? Capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, ¿no? Y en eso que realiza el trabajo está utilizando ¿qué? Energía. Capacidad de producir incrementos de calor bajo condiciones apropiadas. ¿Y de dónde vamos a obtener energía? Y hemos mencionado carbohidratos, grasas o lípidos, proteínas y también del alcohol. Ahora, ¿y de dónde va a ser? De nuestros alimentos y de las bebidas que nosotros vamos a consumir, ¿no? Entonces, como dice acá, el concepto de energía se aplica en la nutrición en lo que refiere al consumo de alimentos y cantidad que el ser humano requiere para vivir. Como vamos a ver en la tasa metabólica basal, es la mínima cantidad de energía que nuestro organismo requiere para que pueda seguir funcionando nuestro corazón, la necesidad de los músculos y también las transmisiones del sistema nervioso. Si no hay esa energía, estaríamos completamente echados y sin ningún movimiento, ¿no? Bueno, aparte de ello, la energía también debemos considerar que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eso es lo que han llevado en física. Entonces, esos principios de energía que ustedes han visto en física se aplican acá. Entonces, la principal energía es la energía solar, porque sin ella el mundo no existe, la Tierra no existe. Esa energía solar se va a transformar en energía química por el proceso de fotosíntesis que van a realizar las plantas. Entonces lo que estamos viendo es la transformación de una energía en otra energía. Y la energía que nosotros consumimos de los alimentos se denomina también energía química. Entonces, la energía química la obtenemos de los alimentos que nosotros consumimos, ¿ya? Y esto se va a transformar en en tipo de energía para poder llevar a cabo todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces tenemos la mecánica, o sea, la energía que se utiliza para la contracción muscular que estamos mencionando, la osmótica para el transporte de los fluidos, porque nosotros tenemos el sistema linfático, también tenemos la sangre, ¿no? Y que eso va fluyendo en todo nuestro organismo. Luego tenemos la energía eléctrica, acuérdense, del sistema nervioso.
Estas terminaciones nerviosas lo que llevan no son los impulsos eléctricos por los cuales nosotros percibimos, vemos, oímos, etc., ¿no? Entonces, eso es importante porque se va a transformar en esa energía eléctrica. Luego, la energía química, porque va a ser para síntesis, ¿no? de todos los compuestos que necesita el organismo. No síntesis de proteína, un niño que esté en crecimiento, síntesis de proteína, los tejidos y va a crecer. Nosotros tenemos, acuérdense de que tenemos una descamación de nuestro aparato digestivo y eso tiene que reponerse. Entonces tenemos para las estructuras de tejido. Aparte de ello, ¿qué más en el organismo? Se sintetizan hormonas. ¿Qué más? Transportadores que son de origen proteico, ¿no? Entonces necesitamos sintetizar o formar nuevos compuestos químicos. Y luego nuestro organismo tiene una determinada temperatura. Nosotros no estamos fríos, pero por eso estábamos fríos, ¿no? Pero nuestro organismo tiene una temperatura que va entre 36.6 a 37, se puede considerar como normal. Y eso tiene que mantenerse. Nosotros no estamos con 36 y luego nos bajamos a 20, no. Entonces se mantiene esa temperatura, entonces se necesita una energía para que regule el calor de nuestro organismo. Hay un gas. Por eso cuando ustedes tienen fiebre, ¿no? Y les sube a 38, 39, ahí ustedes están gastando más cantidad de energía. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las unidades? Ya ustedes deben haber mencionado, ustedes todavía no llevaron nada de nutrición, pero deben haber revisado algunos libros y la unidad es la kilocaloría. Como vamos a ver, siempre va a ser kilocalorías, ¿ya? Entonces, conocidas como calorías, se define como la cantidad de energía o calor capaz de elevar la temperatura de ¿qué? De 1 kilo de agua por 1 grado a 1 grado centígrado, de 14.5 a 15.5. Esa es la definición de kilocaloría. La temperatura de 1 kilo de agua a 1 grado. Y luego el sistema internacional utiliza otro tipo de... ¿Sí? No, ya no, señoritas, es que bien, pero es 4 para las 9. El sistema internacional se utiliza una unidad que es el joule y se utiliza ¿qué? El kilojoule. Entonces en los libros que ustedes vean de nutrición van a ver que va a ser en kilocalorías y joule, hacen la transformación. Entonces son las dos unidades que se utilizan en nutrición en relación a la parte de energía. Entonces cuando hablamos cuánto de energía me da un pan, me da tantas kilocalorías, me da tantos kilojoules, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirven esos datos de la kilocaloría? Para determinar el valor energético de los alimentos. Yo estoy diciéndoles, un pan nos da una determinada cantidad de energía, un vaso de leche, un vaso con leche nos da también una determinada cantidad de energía. Entonces, así podemos determinar lo que se corresponde al valor energético de los alimentos. Entonces, es importante determinar el valor energético de los alimentos para realizar estudios nutricionales sobre balance energético. ¿Balance? ¿Qué implica? Balance. Debe haber un equilibrio entre ¿qué? Lo que lo que ingerimos y lo que estamos usando o gastando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo ideal es de que haya un balance. A lo mismo que ustedes ingresan su energía, una determinada cantidad de energía, también ustedes lo gastan. ¿Por qué? Porque si no, si es al revés, ustedes consumen así de energía y gastan así, ¿qué va a ocurrir? Vamos a irnos subiendo de peso. ¿No? Entonces debemos ver de que haya un equilibrio entre lo que está ingresando y lo que está egresando. El egreso, que son todas las actividades que ustedes realizan en el día, ¿no? Ese es su egreso, ¿ya? Entonces, lo que debemos procurar es que haya ese balance energético. Y luego también sirve para planificar dietas destinadas para problemas de malnutrición, energético-proteica, problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces, sabiendo
a una persona que quiere bajar de peso, pues le daremos los alimentos que tienen menor cantidad de energía. Entonces, menor cantidad, o en todo caso, tendría que consumir menor cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, no solamente en las dietas hay que ver, es cantidad y también calidad del alimento que se le está dando, ¿ya? Las fuentes principales, ya sabemos, carbohidratos, proteínas y grasas, y a veces el etanol, que es el alcohol, o algunos ácidos grasos. Pero esto casi no se toma en cuenta, salvo que sea una persona puede que tome mucho alcohol, ¿no? ¿Cómo es que se han determinado estos valores, ¿no? Es un equipo denominado bomba calorimétrica, donde lo que hicieron fue hacer de que teníamos nuestro nutriente, teníamos oxígeno, y esto se va a descomponer, ya saben ustedes, por decir los carbohidratos más oxígeno, ¿qué ocurre? Nos va a dar CO2, agua y energía. Entonces, así es que determinaron cuánto de energía daba por las proteínas, cuánto de energía daban los carbohidratos y las grasas, ¿no? Y eso fue los estudios que realizaron en un instrumento denominado bomba calorimétrica, ¿no? Entonces, que cuantifica el calor producido por la combustión de los nutrientes en presencia de oxígeno. Bueno, entonces acá, como le estaba mencionando, todo el organismo o el ser viviente se alimenta, ingiere combustibles para efectuar un trabajo durante un periodo de tiempo. Y la energía se transforma diariamente, se mide en kilocalorías. Kilocalorías ya saben que es la unidad. Entonces, con esa bomba calorimétrica pudieron determinar cuáles son los factores. Y se denominan factores de Atwater porque este científico fue el que hizo todas las pruebas y en las cuales pudo ver cuánto de energía le proporcionaba cada uno de los nutrientes, que son los macronutrientes que nos proporcionan energía. Aquí ya está descontado lo que se va a perder, porque ustedes muerden el alimento, va en el proceso de digestión, hay un gasto de energía. Luego después viene el proceso de absorción. Luego después de que se ha absorbido viene el transporte y llega al sitio donde se necesita. Entonces, todo ese proceso hay una pérdida de pocos kilocalorías, ¿no?, de energía. Entonces, estos son los valores netos, ¿ya? Entonces, carbohidratos 4 kilocalorías por gramo de carbohidratos, proteína 4 kilocalorías por gramo de proteína, grasas 9 kilocalorías por gramo de grasa, y alcohol 7 kilocalorías por gramo de alcohol, ¿ya? Y acá tienen sus equivalencias. ¿En qué? En kilojoules. Entonces ustedes en los libros de nutrición van a ver expresados en esas dos unidades, kilocalorías y kilojoules. Entonces, en base a esto, ustedes pueden determinar el valor energético de los nutrientes. Porque primeramente tienen que saber ¿qué? La composición. Entonces, si me dicen que los cereales tienen un 60% de carbohidratos, entonces, ¿cuánto de energía me están proporcionando los carbohidratos? Si por gramo me dan 4 kilocalorías y tengo 60 gramos de carbohidratos en mi alimento, los cereales, ¿qué voy a hacer? Multiplicar 60 por 4. Entonces, 6 por 4, ¿cuánto? 240 kilocalorías. Entonces, 100 gramos de cereal me va a dar 240 kilocalorías, ¿ya? Bueno, ahí solamente estamos considerando carbohidratos, pero el cereal no solamente tiene carbohidratos, también tiene proteínas, aunque es poca, lo tendrá un 10%. Entonces, 10 por 4 serían 40, entonces 240 más 40 serían 280 kilocalorías. Ahora, grasas, en este momento no me acuerdo cuánto de grasas tengo, pero digamos son bajas en grasas 2%. Entonces yo multiplico 2 por 9, serían 18, más los 280, ¿cuánto me sale? 280 más 18, 298. Entonces, digo, 100 gramos de un cereal, no estoy diciendo un cereal en forma así general, me proporciona 298 kilocalorías, ¿ya? Entonces ahí que determinan ustedes el valor energético de una porción
porción de 100 gramos de un cereal. Y así es como van a hacer ustedes el valor energético de los alimentos. Pero para ello tienen que tener la composición. Pues no todos los alimentos, como les digo, tienen la misma cantidad de carbohidratos, grasas y proteínas, que son los macronutrientes que nos dan energía. Y eso lo estoy repitiendo N veces. Y en el examen, si yo te pregunto esto, me dicen otra cosa. ¿Ya? Eso es lo importante, qué nutrientes nos dan energía, proteínas, grasas y carbohidratos. Alcohol no, porque eso es algo inusual, ¿no? Eso es algo esporádico, etc. ¿Ya? Entonces, es la forma en cual nosotros determinamos el valor energético de un nutriente. Y aquí tenemos las equivalencias, ¿no? Si queremos convertir kilocalorías de kilojoules o de kilojoules a kilocalorías. ¿Ya? Entonces, esas son las equivalencias. Bien, como hablamos del valor en el balance energético, debería haber un equilibrio entre la energía ingerida y nuestro gasto, ¿no? Porque si no podemos tener que, acá tenemos poco ingerimos, pero tenemos un gran gasto, y acá ingerimos bastante y tenemos un menor gasto. Entonces acá tenemos un equilibrio positivo y acá un equilibrio, no, acá positivo y acá negativo. Acá nos puede llevar a una desnutrición porque tenemos poquito, nomás estamos consumiendo y estamos gastando un montón, ¿no? Entonces, eso está bien para las personas que queremos, como dice ahí, para perder de peso. En cambio acá, al revés, aquí vamos a ganar de peso, ¿no? Y acá debe haber un equilibrio. Bien. Entonces, ¿por qué he dado esa lámina de balance energético? Porque es importante saber cómo vamos a determinar nuestros requerimientos energéticos. Nuestros requerimientos energéticos, como vamos a ver, y van a ser, puede ser en la práctica, van a determinar su tasa metabólica basal. Y luego lo vamos a multiplicar lo que salga por su nivel de actividad. No todos tenemos el mismo nivel de actividad. El nivel de actividad se refiere pues a las actividades que vendría a ser nuestro egreso, ¿no? Que nosotros realizamos. Entonces van a haber unos números o unos factores y nos vamos a multiplicar por ese factor y nos va a decir cuánto requerimos de energía al día. En otras prácticas a veces hacemos llevamos cuenta de todo lo que hacían, de todas las actividades del día y también todo lo que consumíamos. Y veíamos pues, al tener todo lo que consumíamos, al final teníamos un total de kilocalorías. Y al ver todo lo que gastábamos, teníamos también un total de calorías. Entonces veíamos si había un equilibrio o no, o si para uno nos estábamos viendo, ¿no? Pero ahora no se puede hacer y solamente vamos a hacer una forma. Entonces, tenemos esto de acá, que es la calorimetría, como su nombre indica, es la medición de qué, de calor, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Como yo les digo, toda actividad hay un gasto de energía. Eso que yo me esté movilizando de un extremo a otro, estoy gastando cierta cantidad de energía. Ustedes, el hecho de estar sentados. Ahora, si están quietos, van a gastar una cantidad de kilocalorías, pero si están en movimiento, van a gastar más calorías. Cuando ustedes caminan despacio, gastan una cantidad de kilocalorías, caminan más rápido, gastan un poco más, dependiendo del esfuerzo que ustedes realicen, ¿no? Entonces, todas esas actividades están medidas, cuánto energía se gasta. Y eso está en el libro de requerimientos de energía de la FAO-OMS del año 2004. ¿Ya? Si alguien tiene interés solamente con el FAO, requerimientos de energía, y ustedes van a ver que en la parte final de ese libro, porque lo pueden buscar por internet, están todas las actividades y con sus gastos de energía. ¿Ya? Entonces, la calorimetría directa, hay dos maneras de determinar, como dice calor, en forma directa o indirecta. Entonces, la directa se utiliza para determinar el gasto energético total midiendo la cantidad de calor producida por el organismo. Esta calorimetría directa es algo así, es como si tuviera, ya no va a ser una bomba calorimétrica que nos envía para los alimentos, pero ahora vamos a ver cuánta energía gasta una persona en una determinada actividad. Entonces, para esa calorimetría directa se necesita tener, como ustedes ven, un cuarto especial con doble pared, y acá tenemos a la persona que va a hacer una determinada actividad. En este caso está la computadora.
entonces va a haber una que va a estar circulando acá, agua. Entonces se mide la temperatura inicial y luego después la persona ingresa y comienza a hacer la actividad y se mide la temperatura del agua final. Bueno, y debe haber fórmulas en las cuales nos puede decir cuánto de energía ha gastado esta persona para una determinada actividad. Igual también acá, no solamente acá el deportista, más bien acá va a haber más gasto de calor, ¿no? Y entonces va a subir la temperatura del agua mucho más. Entonces es la forma de determinar de forma directa cuánto de energía está gastando una persona en una determinada actividad. Pero también tenemos otro método que es la calorimetría indirecta. Ya hemos dicho nosotros cuando se oxidan los carbohidratos que proporcionan. O sea, cuando tenemos el carbohidrato, ¿qué necesitamos para que se oxide? Oxígeno. Oxígeno. Entonces va a gastar una determinada cantidad de oxígeno. ¿Y qué va a producir? CO2. Energía. ¿Y qué más? CO2. Entonces, en la calorimetría indirecta que utilizamos, la cantidad de oxígeno que se utiliza y la cantidad de CO2 que se produce. ¿Ya? Entonces, ese es en forma indirecta, ¿no? Entonces, tenemos acá una persona donde tenemos un equipo donde le vamos a ir midiendo la cantidad de oxígeno y también la cantidad de CO2. Esa está en reposo y pues esa está caminando. Entonces es una manera indirecta de poder saber cuánto de energía está gastando una persona para una determinada actividad, ¿no? A partir de otros fenómenos asociados con el ser oxidados y necesitamos medir los volúmenes de esos gases, del oxígeno y la cantidad de CO2 producido. Bien, entonces esa es la forma en cual nosotros se ha determinado por cada actividad que ustedes desarrollan cuánto es su gasto o su costo energético. Entonces, en las personas es importante saber sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuánto debemos consumir de energía? ¿Y eso a través de qué? De nuestros alimentos, porque ellos son los que van a proporcionar la energía. Entonces, las necesidades energéticas son la dosis de energía alimentaria ingerida que compensa el gasto cuando el tamaño y composición del organismo y el grado de actividad física de ese individuo son compatibles con un estado de salud, buena salud, y permite el mantenimiento de la actividad física, que sea económicamente necesario, o sea, en el trabajo, y socialmente deseable cuando ustedes también se van a ver un partido de fútbol, se van al cine, se van a una discoteca, etc. Entonces, todo ese tipo de energía que necesitamos para todas nuestras actividades. Y nosotros necesitamos saber sus requerimientos o necesitamos saber sus necesidades de energía. Bueno, pero cuando en casos especiales en los niños y en las mujeres embarazadas o que le están dando de lactar, entonces aparte de todo esto que necesitan algo más de energía. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento. El crecimiento también tiene un gasto de energía, requiere energía. La mujer embarazada que está formándose en nuevos seres, en nuevos fetos, en los tejidos, también va a necesitar una energía extra. Y la mujer que está dando el lactar para la producción de la leche también necesita una energía extra, o sea, primero para que compense todo esto y segundo, más el suplemento para que pueda producir la leche o en este caso se produzca el niño, se forme el niño y el niñito pueda crecer. Si no, se nos va a quedar chiquito, ¿no? Entonces, incluye las asociadas con la formación de tejidos, selección de leche y el ritmo a un ritmo compatible con la buena salud, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son sus requerimientos. Entonces, ustedes en la práctica van a hacerlo con la tasa metabólica y su nivel de actividad. La necesidad de energía de un individuo está en función de su gasto, ¿no? Y los ajustes para atender las circunstancias como crecimiento, embarazo, lactancia y etc. Entonces, cuando queremos determinar las necesidades de un niñito o de una mujer embarazada, tenemos que aumentar por ese proceso. Aparte de lo que necesita, tenemos que darle un suplemento para que pueda cubrir estas necesidades extras, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes del gasto de energía? Ustedes consumen sus alimentos, les va a proporcionar una cantidad de energía y va a irse a diferentes sitios, ¿no? Entonces,
a la acción termogénica de los alimentos, como yo ya les dije, ustedes mastican, el proceso de digestión, absorción, metabolismo y excreción, en todo ello que hay un gasto, que mayormente es un 10%. Luego hay una parte que va a ir destinada a lo que ustedes, a la actividad física que desarrollan, ¿no? Entonces, esta actividad física puede ser un poquito más o un poquito menos. Lo que sí no va a variar, en la otra parte que es el principal componente, es el metabolismo basal. ¿Ya? Ese es el principal componente y este es el que no va a variar mucho. El que puede variar es esto y este también un poco, dependiendo de los componentes de nuestra dieta. ¿Ya? Aquí las proteínas van a tener necesitan mayor cantidad de energía para el proceso de su digestión. La actividad física puede quizás ir hasta un 30%, pero el que no va a variar mucho es el metabolismo basal. ¿Ya? Y es, como su nombre indica, es la cantidad mínima de energía que requiere el organismo para seguir viviendo. Si es que no tiene esa cantidad de energía, pues el organismo muere. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la tasa metabólica basal. ¿No? Entonces ya les hemos dicho que es el principal componente del gasto energético o del requerimiento energético, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a calcular? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Va a ser a través de unas ecuaciones, ¿no? Bueno, si ustedes, ¿alguien ha tenido problemas con la tiroides? No. Entonces, cuando ustedes tienen problemas con la tiroides, para ver si es hipertiroideo o hipotiroideo, aparte de que pueden hacer una medición de sangre para ver cómo están sus hormonas tiroideas, también hay un proceso que es determinar su tasa metabólica basal. Y es el mismo proceso. La persona tiene que estar en completo reposo, tiene que estar en ayuna, ¿no? Y ahí se le va a tomar esa tasa metabólica basal. Entonces, acá por eso se dice, mire su estado basal, es decir, en condiciones corporales donde la liberación de calor proviene de las reacciones de degradación de los nutrientes y no de otros procesos metabólicos. Entonces, tiene que estar en un estado de reposo y ayuno, ¿no? Entonces, corresponde a la cantidad mínima de energía requerida para mantener las funciones corporales, conservar la temperatura, movimiento del corazón y los músculos intercostales para que podamos seguir respirando, el funcionamiento de los órganos, hígado, riñones y el cerebro, ¿no? Y acuérdense que una persona, la temperatura no debe descender de 36.6, porque acuérdense que en nuestro organismo ocurren una serie de reacciones enzimáticas. Y las enzimas que tenemos, la temperatura óptima, ¿cuál es? La temperatura corporal. Y se desciende nuestra temperatura, esas reacciones no se pueden llevar a cabo. Entonces es importante conservar la temperatura corporal, aparte de las otras funciones corporales vitales. Entonces es la cantidad mínima. Como le dije, va a medirse en un ayuno de 12 horas de reposo muscular y una temperatura ambiente de unos 20 grados centígrados. Entonces, así es como se mide la tasa metabólica basal. Y le pone pues, unos electrodos y unos electrodos, ¿no? Bien. Una forma simple para estimar la tasa metabólica basal de una persona es calcularla a partir de tablas que se han obtenido de medir tasa metabólica de muchos individuos a diferentes edades, ¿no? Y también diferentes sexos. Y estas se utilizan, como dicen, fórmulas estandarizadas que consideran diferencias que existen debido al sexo y también a la edad. Estas tablas están, son tablas en las cuales se denominan que son ecuaciones factoriales y están en el reporte que les estoy mencionando de los requerimientos de energía de la FAO-OMS. Hay dos, ¿no? Del año 85 y del 2004, no 2002, que ha sido publicado en el 2004. Y estas tablas metabólicas son las que van a servirnos a nosotros de estas ecuaciones
nos van a servir a nosotros para que ustedes puedan estimar de acuerdo al sexo y a la edad su tasa metabólica basal. Entonces ahí tenemos las ecuaciones. ¿Ya? Entonces estas son las ecuaciones que van ustedes a utilizar, y eso está en su guía que ya se la mandó a la profesora, y lo único que tienen que reemplazar es su peso que corresponde, ¿no? Entonces, por decir, ustedes están entre 19 y 30 años, las mujeres serían 14,7 por el peso que puedan tener, puede ser 50 kilos más 496. Entonces, ustedes lo único que hacen es efectuar esa ecuación, y ¿qué les va a dar? Acuérdense que debe estar expresada en kilocalorías por 24 horas o kilocalorías por día. Entonces ese va a ser su requerimiento de su tasa metabólica basal. Si no me ponen unidades, como si estuviéramos hablando de papas o de camotes, tienen que poner las unidades. Ya lo único que van a reemplazar es el peso. Entonces, tasa metabólica basal va a ser, por decir, 2000 calorías por día. Mayormente es 1200, depende del peso, kilocalorías por día, así lo pueden expresar, o 1200 kilocalorías por 24 horas, o si no, también me pueden expresar kilocalorías por hora. ¿Ya? Entonces vamos a dividir que 1200 entre 24, ¿cuánto sale? Algo alrededor, más o menos, ¿no? 50. ¿Ya? Entonces, esas son las formas como ustedes van a expresar sus kilocalorías. Entonces, eso significa que es la mínima cantidad de energía que yo requiero para poder seguir viviendo. ¿Ya? Y eso debe venir por mis alimentos, ¿no? Claro, pero aquí falta otro componente que es la actividad física y que más la reacción termodinámica o efecto termodinámico de los alimentos, ¿no? Entonces, no significa que solamente debo consumir 1200 kilocalorías, ¿no? Debo consumir un poco más para poder cubrir todo lo que me corresponda al gasto o requerimiento energético. ¿Ya? Entonces, eso está en su guía y lo único que tienen que es poner aquí su peso. Y ustedes se ubican en qué edad están y en qué sexo, ¿no? Bien. Entonces, esa es en realidad la tasa metabólica basal. Pero como les dije, eso le está faltando algo más en la actividad física, ¿no? Entonces, para que podamos determinar el requerimiento de cada uno de ustedes, lo vamos a tener que multiplicar, como dice ahí, por un factor, ¿no? Por la actividad física. Bueno, la actividad física puede ser intensa, que ya se supone que debemos gastar mayor cantidad de energía. Los que hacen algún deporte van a tener una actividad intensa, o aquel que es un maestro constructor tiene una actividad intensa y por lo tanto va a requerir mayor cantidad de energía. Y también tenemos que hay personas sedentarias porque su trabajo exige solamente estar sentado frente a la computadora. Esa es una persona sedentaria. En el caso de ustedes también son más o menos entre ligera y sedentarios, porque mayormente están casi todo el día escuchando clases. Claro que algunos van y después salen y comienzan a correr, ¿no? Van y hacen un deporte, ¿no? O si no van, pero el hecho puede que van de clase en clase, por eso yo estaba acá. En el caso que yo tengo que estarme movilizando hasta la escuela de nutrición y estoy acá, entonces ahí gasto algo más de energía. Si no también se imaginan cómo sería si no gastar esa energía, ¿no? Entonces, ustedes correrán un poquito más rápido, ¿no? Entonces, depende del esfuerzo que ustedes hagan por una determinada actividad, entonces van a gastar mayor o menor cantidad de energía. Entonces, todos no tenemos el mismo nivel de actividad, ¿no? Porque no todos hacemos las mismas actividades. Entonces va a depender. Entonces lo vamos a multiplicar, como acá dice, por un factor de ajuste que considere el tipo de actividad que realiza. Entonces lo que salga de la tasa metabólica basal lo vamos a multiplicar. Bueno, después ya continuamos con esta. Acá del ejemplo, la actividad sedentaria es aquella que pasan todo el día sentados, por lo que estaba exagerando,
En la ligera, personas que pasan mayor parte del tiempo de pie. La moderada, que pasa mayor parte del pie y moviéndose, ¿no? Cartero. Y la intensa, en la que hacen un deporte, ¿no? Que requieren gran esfuerzo físico. Entonces, ustedes tienen su tasa metabólica basal, que les haya salido por así 1200, y ustedes van a multiplicar por alguno de esos factores dependiendo de la actividad o el nivel de actividad que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, como les dije ayer, ustedes mayormente caen en esta parte de ligero, porque ustedes no solamente están sentados casi la mayor parte del tiempo, pero ustedes se movilizan al comedor o a su casa, etc. ¿Quién soy yo? No sé. Ustedes se permiten. Si no, si ustedes consideran que mayormente pasan sentados, ponen 1.2. Pero si ligera y moderada, aquel que después de clase se va a una clase de baile o va a hacer un deporte o va al gimnasio, etc. ¿Ya? Van a poner 1.64 o 1.78 en los varones. Entonces es multiplicar su tasa metabólica basal, lo que le haya salido, por este factor. Y al multiplicar ambos, ¿qué les va a salir? También les va a salir kilocalorías por mol. Entonces va a ser que su requerimiento. Para ustedes yo no creo que vayan a intensa, porque no todos los días, salvo que sean ustedes, por decir unos, las voleibolistas, ¿quién más? Los futbolistas, que después de acá van 4 horas a estar practicando, o entrenando, no se llama practicando, entrenando. Entonces ahí sí podríamos considerar que está en un nivel de actividad intensa. Pero acuérdense de que a veces en estas actividades ya muy intensas no está todo el día, son determinadas horas, por eso es compensado con otras. Así que mejor no vamos a hacer intensa porque nadie va a estar entre ligera y moderada. Ahora, si ven que ustedes pasan todo el día sentados, bueno, se ven caro. ¿No? Entonces, ese nivel de actividad deberíamos sacarlo con todas sus actividades, pero no hay tiempo para hacer esa práctica, ¿no? Porque en la práctica a mí lo único que me han puesto es tasa metabólica, no me han puesto la parte de requerimiento energético. Esto es para que puedan sacar su requerimiento energético estimado, ¿no? Estimar cuál es su requerimiento energético. Vamos a retroceder. ¿Qué factores pueden alterar nuestra tasa metabólica basal? ¿No? Que pueden modificar. ¿No? Uno de ellos es la composición del cuerpo, el tamaño corporal, ¿no? Acuérdense, bueno, acá está esa fórmula para que ustedes puedan sacar la superficie corporal en metros cuadrados, que tiene cada uno de ustedes. Si tienen mayor superficie, mayor energía, porque ustedes requieren mayor energía para conservar en toda esa mayor superficie la temperatura, sobre todo, ¿no? Entonces, mayor energía. Luego, edad y crecimiento. La edad y crecimiento ocurre mayormente en los niños, ahí tiene que ver con la composición corporal. Cuando nosotros nacemos, nuestro organismo tiene mayor cantidad de agua, y luego después llegamos a la pubertad, ya viene la diferencia entre varones y mujeres. Los varones tienen mayor tejido muscular, las mujeres tenemos mayor tejido graso, ¿no? Entonces, el tejido activo, metabólicamente activo, es el tejido muscular. Entonces, los varones tienen una tasa metabólica basal más elevada que de las mujeres, pero eso se ve por la composición corporal. ¿Y qué ocurre después? Llegamos a la edad adulta y luego después viene ya la parte de, vamos aumentando en edad, viene la ancianidad, la vejez. ¿Y qué ocurre con la composición corporal? Se va perdiendo agua, la persona se vuelve más inactiva, entonces ya no tenemos tanto